sabes qué es una recta y cómo graficarla, quédate porque el día de hoy vamos a verlo. Hola chicos y chicas, soy la maestra Lili Rojas. Para comenzar vamos a platicar de qué es un punto. Para ello entonces vamos a ver que el punto es la unidad más simple e irreducible mínima geométrica. Es decir, se puede describir incluso en la posición en el plano por medio de una coordenada. Entonces, para platicar de qué es un punto, necesitamos identificar qué es un plano. Bueno, vamos a platicar de la película Intensamente. No sé si ustedes la recuerden, pero en esta película mencionaban que los monitos, que toda alegría y todos los sentimientos iban al cuarto de lo abstracto. Y entonces en ese cuarto lo que estaba ocurriendo es que comenzaban a hacerse como figuras geométricas, pero si ustedes se fijaban se hacían como cubos, ahí como cosas, ¿no? Que tenían 3 dimensiones todavía. Y entonces ellos temían que llegaran como a lo más pequeño de los planos, que en realidad era lo que iba a pasar. Después de las figuras estas de los cubos y de cómo se estaban conformando en algo de tercera dimensión, pero ya que no tenía como tanta forma, bueno, más bien tenían formas geométricas, lo que ocurría es que después se volvían en 2 planos. Entonces en 2 planos, la alegría, tristeza y el amigo, lo que pasaban es que pues se conformaban en figuras geométricas y entonces empezaban a hacerse como triángulos, círculos y de esa forma. Y llegaron a un punto en donde tristeza se pudo convertir en una línea. Lo que ocurrió es que llegaron a un solo plano. Al llegar a un solo plano, Tristeza les dice a los demás que se pueden salir si ellos se dejan caer y pues se vuelven una línea. Entonces esta línea es un plano. Cuando estamos hablando de las figuras geométricas estamos hablando de 2 planos, y ya cuando vuelven a ser como ellos mismos otra vez, lo que ocurría es que se hacen 3 planos, ¿ok? Entonces eso es un plano y quiero que te acuerdes muy bien de esa película para que identifiques cuando hablamos de planos. Cuando hablamos del punto, pues estamos hablando de que es la posición en un solo plano. Recordemos, la línea y solo es lo más irreducible. Entonces justo era lo que ellos iban a llegar. Se iban a convertir en un punto, que es lo mínimo geométrico que existe. Entonces al pasar a lo mínimo geométrico que existe, pues obviamente podían desaparecer. Bueno, ya entendiendo qué es el concepto de un plano y qué es el concepto de un punto, pues vamos a hablar de 2 planos. El plano cartesiano lo que hace es hablar de 2 planos en donde tenemos 2 ejes. Estos se van a llamar ejes. En realidad lo que son 2 rectas de los números reales que están cruzadas en 2 ejes. Estos ejes van a tener un nombre. El eje horizontal se le va a llamar abscisas, que recuerda que es la recta de los reales horizontal. Se representa comúnmente con la X. Ahora, eso es común, no significa que sea la única letra que podemos usar para representar el eje de las abscisas. Y este otro eje, que es otra recta de los reales, que está cruzada, es el eje de las ordenadas y la representamos con la letra Y. Este eje es el eje vertical, entonces también es la recta de los reales. Si te fijas también va al -1, -2, y en realidad como es de las rectas de los reales, pues obviamente van de menos infinito hacia más infinito de izquierda a derecha y de menos infinito hacia más infinito de abajo hacia arriba. Eso significa además que no tienen un fin el plano cartesiano, es decir, si yo pudiera ver como más allá de lo que puedo ver en pantalla, podría revisar que no tiene un fin este plano. Ahora, ¿cómo voy a poner una coordenada del punto? Porque quedamos que el punto es un lugar geométrico. Entonces vamos a representar el punto primero con una X, porque es más sencillo para mí enseñarlo en una X. Si tú lo estás viendo en tu celular, puedas ver la X, ya que ponga el punto como tal y lo puedas revisar, ¿no? Cuando hablamos en un pizarrón, pues normalmente le ponemos un punto y ya, o cuando tú estás en tu libreta, pues a lo mejor le pones un circulito para que lo veas más, ¿no? Aquí vamos a representar a nuestro punto como la X. Esta X quedamos que se va a representar o a identificar en dónde está a partir de una coordenada. Esa coordenada se pone de esta manera. Se representa como entre 2 paréntesis la X, Y. Eso significa que primero voy a poner la coordenada del valor de las abscisas y después voy a poner la coordenada del valor de las ordenadas. ¿Cómo voy a identificar eso? Primero voy a identificar mi X.
¿ok? O el punto. Y entonces me voy a ir en el eje de las abscisas, es decir, en el eje horizontal. Voy a bajar, 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 bajar hasta que cruce a ese eje horizontal y vea, bueno, el valor que tiene es 4, no lo vayan a olvidar. Y después voy a identificar en el eje de las ordenadas, ahora hacia la izquierda, 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 izquierda. Y entonces voy a revisar que el valor que tiene es el número 3. Lo que voy a tener es 4,3. En lugar de poner la X, Y, ustedes van a poner los valores que encontraron. 4,3. Y entonces ya identificaron cuál es la coordenada del punto que yo tengo en este plano. Ahora, ¿cómo le voy a hacer yo para poder identificar el punto si yo tengo la coordenada? Vamos a suponer que el punto es 2,3. Pues lo mismo, primero voy a contar. Primero es el 2. Eso significa que yo voy a tener que irme hacia los positivos, es decir, aquí voy a contar cuántos cuadros hay. 2 cuadros. Lo que voy a hacer es irme hacia la derecha, 2 cuadros. Y entonces ahí yo sé que por ahí va a estar mi X. Obviamente yo lo estoy haciendo en la computadora. Tú vas a contar los 2 cuadros con tu lápiz, no vayas a marcar la X, sino solo cuentas los 2 cuadros y después cuentas los cuadros que tienes que ir hacia las ordenadas, que en este caso van 3 hacia arriba. Y entonces aquí voy a colocar mi punto y entonces ya encontré el punto de esta coordenada. Entonces, para poder identificar el punto, lo que tengo que hacer es revisar de derecha a izquierda, primero de dónde a dónde va. Si voy hacia la izquierda, voy hacia los negativos. Si voy hacia la derecha, voy hacia los positivos. Y después voy a identificar si va abajo o si va arriba. Si voy hacia abajo, voy hacia los negativos. Si voy hacia arriba, voy hacia los positivos. Sabiendo eso, es lo que voy a utilizar para poder poner mi punto. Vamos ahora a hacer esta coordenada. Tengo la coordenada menos 6, menos 3. Eso significa que voy hacia la izquierda porque voy hacia los negativos y entonces cuento 6 cuadritos hacia la izquierda. Y luego voy hacia abajo porque voy hacia los negativos porque es menos 3 y entonces cuento 3 cuadritos hacia abajo. Aquí queda mi punto. Ahora vamos con el punto 4, menos 2. En este 4, menos 2 lo que voy a hacer es revisar, ok, el 4 tiene positivo, entonces voy hacia la derecha 4 cuadros. El 2 tiene negativo, entonces voy hacia abajo 2 cuadros. Y entonces ya, eso es lo único que tengo que hacer. Para poner un punto en la gráfica es identificar si voy hacia la derecha, si voy hacia la izquierda, cuántos cuadritos voy hacia la derecha, cuántos cuadritos voy hacia la izquierda, cuántos cuadritos voy hacia abajo, cuántos cuadritos voy hacia arriba. No lo había puesto en las diapositivas, pero es importante que se los diga. Si yo hablo de fracciones, entonces lo único que tengo que identificar es más o menos cuánto es la fracción. Vamos a suponer que tuviera 3 medios. Bueno, 3 medios es más o menos 1.5. Cuento 1 y a la mitad va a estar mi punto. Entonces voy a tener que identificar si yo tengo una fracción, más o menos cuál va a ser el valor de la fracción en un número. Con todo y decimales y ya ahí más o menos vas a poner tu punto si tú lo quieres trazar de manera escrita en tu cuaderno. En caso de que sea una raíz, pues no es necesario que tú la saques. Si no te la sabes, no pasa absolutamente nada. Agarras tu calculadora y vamos a suponer que yo quiero la raíz de 2. Bueno, la raíz de 2 en mi calculadora menciona que es 1.4. Entonces más o menos de aquí voy a contar y voy a ver, bueno, aquí es la mitad, entonces 0.4 es como por aquí. Y entonces así es como yo le tendría que hacer. Ahora vamos a platicar acerca de lo que es una recta. Para poder entender una recta hay que saber que la recta es una línea que se extiende hacia ambas direcciones, es decir, no va a tener fin y va a ir de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, pero no va a tener fin. Y tiene una sola dimensión. Eso significa que, acuérdense lo que habíamos platicado de intensamente, solo tiene una dimensión. Y tiene un número infinito de puntos, es decir, la recta está hecha por una cantidad infinita de puntos. Esto va a ser muy importante para que nosotros entendamos qué es una recta. La representación de una recta que normalmente y comúnmente conocemos es esta, que es la representación gráfica. Por ejemplo, aquí tenemos 2 puntos, la recta pasa por esos 2 puntos, pero si se fijan tengo 2 flechas que indican que va de abajo hacia arriba y que aparte va de
izquierda-derecha, ¿no? La recta no tiene fin. Tiene muchos puntos, pero además tiene otras diferentes representaciones. La recta, aunque nosotros solo conozcamos esta, tiene otras dos. ¿Cuáles son? Bueno, pues es esta, que es la ecuación general de la recta o la ecuación ordinaria de la recta, es decir, la representación algebraica de esto que nosotros vemos como una recta, y también tenemos la tabulación. Entonces nosotros también podemos hacer una tabla para poder identificar en dónde está la recta. Tenemos 3 representaciones en total de cómo se ve la recta. Puede ser una gráfica, puede ser algo algebraico, que es una ecuación, y puede ser una tabla. Si se fijan en la ecuación, va a tener unas situaciones específicas. Esta es la representación algebraica de la recta. Entonces tenemos 2 tipos de ecuaciones. Puede ser la ecuación general de la recta, que es ax más by más c igual a 0, y la ecuación ordinaria, en donde es y igual a mx más b. Sin embargo, nosotros podemos identificar que la recta, ya dijimos, tiene 3 representaciones y que además las 2 ecuaciones tienen algo en común, tienen a x y tienen a y. Lo que nosotros estamos haciendo de la ecuación general para pasar a la ecuación ordinaria es simplemente despejar la y. La y, recuerden que es una literal, que es la literal de las ordenadas, entonces nosotros estamos despejando una de las ordenadas, y la y también, pues aquí lo único que hacemos es despejar todo, pasarlo para el lado derecho, y entonces ya nos va a quedar otro tipo de ecuación. Esta ecuación de mx más b tiene 2 cosas importantes que nosotros tenemos que conocer. Cuando nosotros nos den una ecuación, nos las van a dar con estos valores. A, b y c representan constantes. Las constantes, recuerden que básicamente no van a cambiar, es decir, son números que no cambian. Yo podría poner 2x más 3y más 5 es igual a 0. Entonces 2, 3 y 5 serían a, b y c. ¿Ok? Son 3 números que no van a cambiar. En el caso de la ecuación ordinaria, que es simplemente el despejar a y, nos van a dar como resultados otros 2 números. Estos 2 números van a ser los importantes para nuestra ecuación de la recta ordinaria. Nuestra ecuación de la recta ordinaria va a tener a m y a b en lugar de a, b y c, porque m y b representan algo importante para nosotros. M va a ser la representación de la pendiente y b la representación de la ordenada al origen. Estas son otras 2 constantes, van a ser otros 2 números que van a representar estas 2 cosas. Vamos a comenzar para hablar de qué es la pendiente. Bueno, si nosotros hablamos de qué es la pendiente, pues nosotros imaginaríamos un coche que va subiendo. Dependiendo de cuánto suba el coche, si es muy para arriba, pues la pendiente es más inclinada. Si es muy para abajo, la pendiente también es muy inclinada. Entonces va a depender de cómo va a subir el coche, lo que nosotros estemos hablando de qué es la pendiente. Básicamente es esta inclinación. Entonces acuérdense que yo les hablé, ¿no?, de una calle de la prepa que está muy inclinada. Eso tienen que pensar que es una pendiente. La pendiente, cuando es positiva, cuando tiene el signo positivo, el número que nos aparece en la pendiente, significa que va hacia arriba la recta. Sin necesidad de que yo grafique, yo voy a tener que pensar que la recta va hacia arriba. Si por el contrario la recta va hacia abajo, nosotros vamos a identificar en la ecuación que m tiene un signo negativo, es decir, el número de la pendiente es un signo negativo. Por otro lado, tenemos que es la ordenada al origen, y si ustedes se fijan, las ordenadas están en el eje de las y. Eso significa que la ordenada al origen es una ordenada que está en el origen de las abscisas. El origen de las abscisas es el 0, cabe aclarar que este punto de aquí en medio es el origen. Entonces, si yo estoy hablando de la ordenada al origen, estoy hablando de por dónde cruza en el eje de las ordenadas la recta. La pendiente, entonces quedamos. Pendiente arriba tiene un signo positivo, es decir, el número que aparezca aquí va a tener un signo positivo. Pendiente abajo tiene un signo negativo. El número que aparezca aquí tiene que tener un signo negativo. Por otro lado, la ordenada al origen, B, el número que nos aparezca aquí, es por donde cruza la recta en el eje de las Y. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que ya tenemos la ecuación directamente escrita como si fuera una ecuación ordinaria de la recta.
Entonces ya tenemos que y es igual a menos 1/3 de x más 4. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, primero vamos a analizar cómo sería la ecuación. Para poder analizarla vamos a identificar quién es m y quién es b. La pendiente es igual a menos 1/3. Acuérdate que lo único que tienes que hacer o identificar es ver quién acompaña la x. El número con todo y signo es la pendiente, entonces aquí tenemos menos 1/3. Por otro lado tenemos a b, lo que sobra, lo que te queda sobrando que no tiene a x ni a y, eso es b, que acuérdate que es la ordenada al origen. B va a ser igual a 4. Por tanto, cuando yo tengo que es la ordenada al origen, yo sé que la x en las abscisas siempre va a ser 0 y por tanto tengo una coordenada directamente que es 0,4. Por este lugar va a pasar la recta. Entonces de antemano, aunque yo no sepa cómo va a ser la recta, yo tengo que imaginarme que va a pasar por 0,4 y que va hacia abajo la recta. No sé con cuánta inclinación, pero tiene que ir hacia abajo. Con eso yo tengo esta información de antemano. Ahora, ¿qué es lo que voy a tener que revisar? Bueno, para poder hacer completamente la recta, lo que vamos a tener que hacer es sacar dos valores. ¿Por qué voy a sacar dos valores en vez de 3 o 5 o 10 o lo que sea? Recuerda que una recta, no sé si te acuerdas del video pasado en donde hablamos de un axioma en donde nos dice que por 2 puntos solo y únicamente pasa una recta. Yo no necesito 3 valores porque sé que con 2 puntos es más que suficiente para trazar la recta. Por eso es que yo les pido que pongan 2 valores. Sin embargo, puede ser que tu maestro, tu profesor o profesora te pida 3 valores, 4 valores y pues lo único que tienes que hacer es lo mismo, simplemente hacer la tabulación. Cada vez que tú pases de la expresión algebraica de la recta a la gráfica, vas a tener que pasar por un paso intermedio que es la expresión de la tabla. Entonces tú vas a tener que identificar en la tabla cómo va a ser esto. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Bueno, es muy simple. Primero vas a poder identificar que x, cabe aclarar, que van a ser valores independientes. ¿Qué significa que las x sean valores independientes? Y en esto tienes que recordar un poquito lo de la recta. La recta que va en las x son las abscisas. Estos son los valores independientes porque no dependen absolutamente de nadie. Yo puedo poner el valor que yo quiera. Sin embargo, tengo los valores dependientes, que son las y, que son las ordenadas. Los valores dependientes van a depender de las abscisas. Y va a depender de x forzosamente. ¿Por qué? Porque por eso tengo una ecuación. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Bueno, de aquí estos dos valores yo los saqué de la b. ¿Sale? 0,4, 0 y 4. Luego yo puedo poner otro valor. Este otro valor que yo quiera poner puede ser el que yo quiera. Acuérdate que tú vas a escoger la x. Ahora, normalmente los profes usan 1, 2, 3, ¿no? Porque son los valores más fáciles. Pero tú tienes que ser capaz de identificar que tú puedes escoger el valor que tú quieras y no pasa absolutamente nada. En este caso tengo una ecuación que tiene una fracción. Vamos a deshacernos de esa fracción. Este es un tip, ¿ok? Uno de los tips es que cuando tú vayas a tener una fracción para deshacerte de ella, tienes que agarrar el denominador o un valor que sea factor del denominador para poder sustituirlo. Por ejemplo, podría ser menos 3 o podría ser 3 o incluso podría ser, no sé, 6, ¿no? Que son factores del denominador. Entonces, factores del denominador los puedes poner aquí o múltiplos del denominador. Podría ser 6, podría ser 9, podría ser 12, ¿ok? Son valores que pueden ser múltiplos de lo que tengas tú aquí abajo. Ese es un tip, únicamente lo usas cuando tengas fracciones. Si no tienes una fracción en tu ecuación, no es necesario usar un número que tengas en la ecuación, puedes usar el número que tú quieras. Solo también te paso el tip de que no vayas a agarrar un número muy grande. Acuérdate que el plano cartesiano va de menos infinito hacia más infinito. Tú podrías agarrar 10.000 o 1000, pero pues no agarres un número grande. Agarra un número que esté cerca de aquí, ¿no? Entonces puedes agarrar el 1, el 2, el menos 2, el menos 3, el número que tú quieras. Ahora, ¿qué es lo que va a seguir? Bueno, pues lo único que tú tienes que identificar es que entonces aquí tú vas a poner ese número y después en las dependientes para poder sacar el valor vas a tener que agarrar la ecuación de la recta en su forma ordinaria y lo que vas a hacer es evaluar ese valor que tú hayas sacado en las independientes. Recuerda que evaluar significa sustituir. Entonces tú suples
tu x por el valor que tú hayas asignado. Recuerda que puede ser el valor que tú quieras en realidad. Ya supliéndolo, entonces tenemos que y va a ser igual a menos 1/3 y en lugar de la x pusiste el menos 3 que tenías aquí, más 4. Y entonces vas a suplir tal cual y vas a multiplicar. Recuerda que esta es una multiplicación de una fracción. Aquí tendrías un 1 abajo y entonces tendrías menos 3 por menos 1 te da más 3. Con el 1 abajo pues te queda 3 también. 3 entre 3 te da un 1. Ya te quedó un número que sea entero. Por eso yo les decía que podías agarrar cualquier múltiplo. Entonces ya teniendo un múltiplo y así pues tú vas a quedarte con un entero y ya no vas a necesitar trabajar con fracciones. Entonces bueno, aquí ya lo único que haces es el 1 más el 4 y pues te da 5. Entonces tienes a una x que vale menos 3 y tienes a una y que vale 5. Ese es el otro valor. Ya lo que te va a quedar es el otro punto en el plano cartesiano. Tú tenías el primer punto que es 0,4. Y ahora tienes un segundo punto que es menos 3,5. Esta es tu otra coordenada. Trazando tus coordenadas, lo único que tienes que hacer es poner tu recta y ya acabaste de hacer tu gráfica de la recta. Para resumir, ¿cómo se construye una gráfica o cómo se construye una recta, ¿no? Pasar a la forma ordinaria de la ecuación es tu primer paso en caso de que tú no hayas tenido esa situación. Analizar la ecuación de la pendiente, cuánto vale m, cuánto vale b, la ordenada al origen y ponerlos, ¿no? Esto es importante, este paso no te lo saltes, porque con este paso tú puedes checar si estás bien o si estás mal. Porque si tú analizas esto desde antes, si tú pones los dos puntos y te quedó al revés la pendiente, entonces, o sea, te quedó hacia abajo y se supone que iba a ser positiva, tú ya de antemano sabes, allí hay algo que está mal. Entonces hay que revisarlo. Por eso es importante analizar, para que tú identifiques cómo sería desde antes. Ahora, otra cosa que se me pasó decirte, cuando tabulas, puedes agarrar la ordenada al origen como un primer punto, pero no es necesario. Puedes agarrar otro punto sin ningún problema. Puedes agarrar un 1, un 3, el valor que tú quieras. Recuerda que después, en este paso de tabular, tú tienes que asignar los valores a x. No vayas a olvidarlo de los tips. Si tienes una fracción, agarra un valor del denominador para que se haga entero y ya no tengas que trabajar con fracciones. En caso de no tener fracciones, agarra cualquier valor pero que sea cercano al primer valor que agarraste, o bien que sea un número que se te sea fácil de sustituir. Luego, evaluar la ecuación. Recuerda que evaluar es sustituir la x que tú hayas agarrado y ponerla en la ecuación de la recta en su forma ordinaria y entonces sacas el valor que te haya quedado como la y. Después vas a encontrar las dos coordenadas, ya le pones 0, lo que sea o x, y, pues el valor que te haya dado. Y por último es trazar la recta. Espero que te haya servido. Recuerda que también vimos algunas definiciones como qué es el punto, qué es el plano cartesiano, qué es un plano y cosas así. Espero que te sirva y nos vemos hasta la próxima. Cuídate.